the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Memory, alone in the moonlight. Bueno, ustedes entonces lo que tienen que hacer es decirnos de quién es esta excelsa y excepcional voz. Y de esa forma participan a través del 6900 por los libros que tiene Juan Manuel para regalarles. Y entonces nosotros vamos a tener que continuar, gracias a Dios, haciendo radio, porque tenemos la suerte de tener al doctor en química y máster en ciencia e ingeniería de alimentos, el señor Luis Alberto Panizzolo, que hoy el tema me pareció una delicia, Luis Alberto. Vasco da Gama pudo haber comido pastéis de Belén. Me encantó esa historieta, esa pregunta que nos has hecho a todos. Buenas tardes, ¿cómo te va? Te aviso que tenemos a la reina, a la señora Ana María Mirraje, que comparte con nosotros de ahora en más tu columna. Un gusto. Bien, entonces la saludo primero a ella. Buenas tardes, Ana María. Un gusto. El gusto es mío. Un gusto también. Aunque ahí creo que me llevan ventaja porque yo sé más sobre Ana María que ella sobre mí. No es porque ella ya estado espiando, claro. Mira. Está muy bien, está muy bien. Ya me contarás. Bueno, y buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, audiencia. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Entrar, Sergio, porque iba a decir qué recibimiento de... Y yo dije, no, es para el sorteo y ahora estropeo todo. A punto estuvo. No, bueno, a punto, ¿viste? Lo confieso. Pero me frené. Bueno. Está bien, me parece muy bien. Muy bien. ¿Y qué significa esto? Al tema que al parecer se resultó agradable, más agradable para mí. Veamos, la escena propuesta es esta, que en septiembre de 1499, Vasco da Gama arriba a Lisboa un mes después que su flota, ¿no? Ella había salido a las Indias, pero la flota volvió un mes antes, y es recibido por el rey Manuel I. Y luego va a agradecerle a Dios a la ermida do Restelo, o sea, a la ermita del Restelo. Sí. Y ahí los hermanos Jerónimos, que el arcano ahí tenían este monasterio, lo agasajan con unos pastéis de Belén, y que están aromatizados con vainilla que la propia tripulación del gran navegante la ha traído de los viajes a las Indias. Y entonces la consulta que nos hace el productor de siempre es si aquí hay un anacronismo o no, ¿no? O sea, si esa escena que podría estar muy interesante, ¿no? ¿Y hay un anacronismo? Sí, Sergio. Hola. Sí, te no, estamos yo te escuchando. decía, te preguntaba, ¿hay un anacronismo? Bueno, analicémoslo. En general, siempre asociamos a las especias con el Oriente, con las Indias, ¿verdad? Porque la mayoría venían de ahí. Pero esta vez, la vainilla, que muchos consideran como el sabor más popular, el sabor más utilizado en el ámbito culinario e industrial, proviene de un fruto, de unas vainas, pero que botánicamente se conocen como cápsulas, y es que de una familia de las orquídeas, que es la Vanilla planifolia. Y la Vanilla planifolia tiene su origen en Mesoamérica, en México y en Centroamérica. Entonces, en los viajes a las Indias orientales, Vasco da Gama vino con una gran carga de especias, pero en particular de vainilla no. Entonces ahí habría un anacronismo, ¿no? Había un error. Y bueno, esa planta, ya los aztecas por supuesto la conocían desde antaño, los mayas también, ¿no? Y en náhuatl es Critiocicli, y ellos se lo incorporaban al chocolate, ¿no? No sé, creo que se me da muy bien el náhuatl, porque se lo incorporaban al chocolate. Y los conquistadores españoles, bueno, al llegar a México, lo conocieron y fueron los que le dieron el nombre. Y como la vaina, ese fruto, tiene la forma de una vaina de espada, pero diminuta, da ahí el nombre de vainilla. No se esforzaron demasiado para ponerle un nombre.
La vainilla se introdujo en Europa en 1520. Así que, no. Pero México siguió siendo el único productor durante más de 300 años. Y acá entran curiosidades, no químicas, pero sí botánicas, y que son, creo que, muy interesantes. Es que la planta normalmente se reproduce por esquejes, es decir, por brotes, porque las semillas no germinan. Y además sucedió lo siguiente: para reproducirla fuera de la zona de Mesoamérica, a la vainilla, todos fallaron. ¿Por qué? No existía en los otros lugares un animal que fuera polinizador. O sea, las flores de la planta de la vainilla tienen una forma muy particular. Entonces, solo algunas pequeñas abejas que habitan en esa zona de Mesoamérica son capaces de provocar la polinización. Pero en otros lugares, no. Y eso es interesante, porque muchas veces uno piensa que puedo trasladar una planta de un lugar al otro, más allá de que se adapte, también está esa cuestión, ¿no? De que haya un animal que participe en la polinización. Si bien la flor es hermafrodita, es decir, que tiene los dos órganos sexuales y podría autofecundarse, pero sin un animal polinizador no consigue que el polen de los estambres entre al pistilo. Y además es una cuestión muy interesante. Eso solo puede ocurrir durante un día. La flor se abre en la mañana, ya en la tarde se cierra y al día siguiente cae si no es polinizada. O sea, solo tiene un día de gloria las flores de la vainilla. No quiere decir que todas florezcan al mismo tiempo, pero sí las flores individuales tienen un solo día de vida. Y recién en 1836, un naturalista belga, Charles Morren, descubrió cómo fertilizarlas artificialmente. Pero fue que en 1841, en las islas de Reunión, que están en el mar Índico, y que en ese momento estaban en poder de Francia, un esclavo, Edmond Albius, inventó el método con una vara de bambú para polinizar, que era tocar ahí los estambres y lograr que se polinizara. Y ahí sí, en ese momento fue cuando México ya perdió el monopolio, y en las Islas Reunión, pero también en las Islas Comores y en Madagascar, los franceses empezaron a desarrollar el cultivo de la vainilla y a dominar el mercado de la vainilla, y que México perdiera su monopolio. Ahora, qué maravilla. Una cosa entonces interesante es la vainilla. Tú, Sergio, lo estarás utilizando. Puede ser que Ana María también sea bastante gastrónoma, ¿no? Sí. Una manera de usarlo es en extractos, que son en extractos alcohólicos. ¿Bien? Ahora, te hago una consulta, porque de repente me perdí cuando estabas hablando. ¿Siempre fue dulce? Porque ahora que me involucraste en el arte culinario, bueno, obviamente uno lo usa para los dulces. ¿Siempre tuvo esa característica? Sí, bueno, sí, por el sabor que tiene, y creo que gastronómicamente siempre se lo ha asociado con los dulces. Pero también podemos saber que en algunos casos con bebidas alcohólicas. También se le puede poner a bebidas alcohólicas. Y entonces, en ese extracto, lo interesante es que los científicos han descubierto hasta 250 moléculas diferentes. Claro, después, no todas tienen por qué estar contribuyendo al aroma, pero sí, en el extracto descubrieron esa cantidad, y que es enorme. Que fíjense que después está el trabajo de aislarla, y después con unos equipos especiales que gente huela, ¿no? Lo que se aisló, y después identificar si eso le provoca una sensación olfativa o no. Pero miren qué interesante, la mayor parte del aroma de la vainilla, como el 85% de las sustancias que le dan aroma, es una sola molécula, que es la vainillina. Entonces, el aroma de la vainilla está dominado por la vainillina, aunque no sería la única. Y entonces, para hacer esos extractos, uno puede pensar que sería mejor hacerlo en alcohol. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos esos componentes son tan buenos solubles en alcohol. Hay algunos que son más solubles en agua y otros son más solubles
en alcohol, es decir, que se extraen más fácilmente. Entonces, se ha visto que lo mejor está, como muchas veces, en la mitad. Entonces, con un 50% de agua, alcohol, es como se logra la mejor extracción. Entonces, no sé si Sergio, o ahora también Ana María, alguna vez han extraído en sus casas haciendo extracto de vainilla. Yo no. No, Pero No. fíjense. no lo hice. Vos sabés que no. Ahí está. Yo lo que me traje y que tenía que tener muchísimo cuidado era chauchas de vainilla. Me las Claro, traje sí, sí, porque sí. las compraba en los tubitos de vidrio. Pero como era un exagerado, me compraba unas cuantas. Y después, es decir, tenía que usarlas porque si no se me secaban. Entonces, porque en la cocina podés abrir la chaucha y sacar todo lo que tiene dentro y ahí Claro. eso es lo sublime. Pero como al final no las terminaba de usar, entonces lo que hacía era ponerlas en el azúcar y hacía azúcar vainillada. También es eso. Pero lo podrías haber hecho en un extracto. En alcohol. Y bueno, Seguro. podría con etanol para consumo alimentario, o si no, en algunos casos yo les podría recomendar que podrían utilizar algunas bebidas de alta graduación como vodka o caña, que no tienen es mucho verdad. sabor extra. ¿No? No tienen, Y es verdad, está, es verdad. como están más o menos al 40-45%, también extraerían en esa proporción y también servirían para extraer el tal. Y una característica es que esos extractos, como esos frutos, esas cauchas que comentaban, son de color marrón, entonces tienen ahí unos pigmentos que después le terminan dando a ese extracto un color marrón. ¿Sabés que leí que Hernán Cortés, cuando la llevó a Europa, la vainilla, la mezclaba con chocolate y la bebía? Claro, porque ya los aztecas y los mayas lo hacían. Pero solo que para los mayas y los aztecas esa bebida de chocolate no era dulce. Además ellos les ponían ajíes picantes, los chiles. Así que era una bebida diferente. Seguro. Mirá lo que Pero- dice un oyente. Dice, mi pareja lo produce con vodka y le queda espectacular. Era justo lo Ay, que seguro. refuerza lo que yo había comentado. Me alegro. Y Ahí la está. vodka, además, la vodka se la llama la bebida de la discreción porque no tiene mucho sabor y porque además no deja aliento. Entonces Ahí absorbe está. mejor Y los bueno, sabores. pero podemos utilizarla también. Sí. Después uno tiene que hacer cuentas, a ver qué es lo que me conviene más, si comprar el etanol Sí, para exacto, uso comprarte la alimentario vodka. y mezclarlo con agua, o un vodka utilizarlo. No, bueno, también podría utilizar un vodka un poco así de más guerrero y para eso. Pero miren qué interesante. El costo de la vainilla está entre unos 1.200 o 11.000 dólares el kilogramo. Y es un costo muy elevado. Entonces, eso ha Exacto. llevado que se haya buscado obtener no todas las mezclas de la vainilla, pero sí la vainillina, que es el principal componente, en forma artificial. Porque además la producción mundial, la actual producción mundial de vainilla, no lograría satisfacer la demanda ni de la industria ni la del uso culinario que se le da. Entonces, pero lo que tiene es que esa vainillina sintética es idéntica, químicamente es idéntica a la vainillina natural, o sea, la que produjo la planta. Entonces, no hay diferencia. Y el aroma es el mismo. Ahora, la manera de obtenerlos es muy variada. Por ejemplo, la mayor parte, el 85% de esa vainillina, se obtiene a partir de una sustancia que es el guayacol. Ya aprenderás, Ana María, que yo 2 por 3 me desmadro y empiezo a decir palabras raras, que se obtiene a partir de la industria petroquímica. Y otra, un 15% se obtiene a partir de la lignina, que es un desecho de la industria de la pulpa de la celulosa y del papel, ¿no? Y entonces ahí eso me parece que está muy bueno porque es aplicar economía circular. Y ya los químicos, cuando no, hemos descubierto cómo hacer a esa vainillina todavía más aromática, más potente. Y se la
transforman, se la convierten en etilvainillina, que es hasta 3 o 4 veces más potente. Y entonces también, esto se puede utilizar en las esencias artificiales de vainilla. Y en esas esencias se pueden comercializar incoloras, porque la vainillina no tiene color, y el extracto de vainilla sí, pero no es los componentes de la vainilla, de los aromáticos los que le dan color, sino son otros. Entonces, muchas legislaciones permiten darle color a esa esencia de vainilla, pero es con colorante caramelo, para que para asociarlo, Sí, ¿no? Porque sí, uno lo tiene asociado de esa manera. Sí, el color, sí. Pero también se puede usar este transparente, que es la que se conoce como vainilla blanca, porque en algunas preparaciones uno quiere quizás que permanezca un blanco inmaculado. Exacto, que no influya el color, exacto. Ahí está. Y otra forma de obtenerlo es a través de microorganismos, ¿no? O sea, de fermentaciones. Son otras posibilidades. O miren qué interesante, ahora también se está buscando obtenerla a partir de cultivos celulares, o sea, reproducir células de vainilla. ¿Vieron cómo hicieron algo similar con esto de la carne artificial? Sí. Bueno, Sí. también se está probando hacer cultivos de células de vainilla, ¿no? Las que estarían en el fruto, para que estén generando esos aromas. Y de ahí extraer. Ajá. Pero todavía eso no ha tenido una ecuación económica ventajosa, pero se está buscando por ese lado. Ahora, una cuestión interesante es esta, que siempre aparece, lo natural frente a lo artificial. Entonces, a los cocineros o a los consumidores en general, ¿qué utilizar? Si la vainilla natural o la vainillina artificial. Entonces, yo creo que ahí se plantea una revista que es para una revista de cocina, pero tiene un enfoque científico y que es Books Illustrated. Y ahí hicieron un estudio controlado, o sea, con doble ciego, o sea, que se preparaban, pero los que estaban en el panel que iban a evaluar no sabían que ellos eran lo que le estaban presentando, y compararon productos hechos con vainilla natural y con vainilla artificial. Y en eso estaban consumidores, pero también había pasteleros y cocineros profesionales. Y el resultado fue que en muchos de los casos no pudieron diferenciarla una de otra. Entonces decir, bueno, cuando la diferencia de precio llega a ser hasta 100 o 1000 veces, uno se podría plantear, decir, bueno, ¿para qué estar invirtiendo en un aroma que es mucho más caro y que solo quizás algunos son capaces de percibirlo? Yo, por ejemplo, estoy en el grupo que no diferencio nada, ¿no? Pero bueno, como resultó mi modelo resultó así, ese va a ser, ¿no? Yo quizás estoy más del lado de Germán Medina. Bien, entonces, y se volvieron a repetir, pero esto es interesante lo que les voy a comentar. Sobre todo, en los productos horneados, la diferencia no se encuentra. Pero, ¿por qué? Porque ahí, como reciben un tratamiento térmico muy intenso, y estos aromas son muy volátiles, es decir, que pasan fácilmente al estado gaseoso, entonces se escapan, no permanecen en el alimento, muchos de los aromas que están en el extracto natural se están perdiendo, o se pierde una cantidad importante, ¿no? Aunque los humanos somos capaces de percibir estos aromas en una proporción de 1 en 1 billón, ¿entienden? O sea, en eso, aunque en pequeñas cantidades, los estamos detectando. Entonces, en productos horneados no se diferenciaban mucho. Pero en aquellos productos donde la temperatura de elaboración estuvo por debajo de 100 grados Celsius, ahí sí ya se empezaban a notar diferencias. Entonces, por ejemplo, en leche o en productos lácteos, cremas o yogures, ahí sí ya se empezaba a notar la diferencia entre una y otra. ¿Y cuál es la diferencia? A nivel de sabor, ¿quedan más metálico el sabor al definirlo en la boca? ¿Le notaste una cosa más metálica? De metálico. Es decir, que
el sabor y los aromas que me da el extracto de vainilla natural es mucho más amplio, porque el artificial solo se basa en una sola molécula, que es la vainillina. Seguro. Entonces es como muy reducido. En cambio, Ajá. en el otro hay como distintos toques, porque participan muchísimas más moléculas en la estructura de ese aroma. Está Entonces, bien. ahí está la Bien. diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Que también va a depender de las cantidades. Entonces, en productos donde reciben una gran cantidad de calor, entonces se pueden eliminar después. La mayoría de los consumidores quizás no sean capaces de estar detectando la sensación que le podría provocar. Entonces, lo Seguro. que están detectando en ambos casos es la vainillina. Y si es natural o artificial, no hay diferencia. Ujú. No hay Entonces, diferencia. Bueno, eso sería estamos llegando al final. lo interesante. Y en helado, Bueno, sí, como es sí. el frío, se podría percibir la diferencia. Pero claro, el consumo actual de helado es tan grande que la industria tiene una gran demanda y muchas veces se satisface más por el artificial que por el natural. ¿Llegamos al Bueno. final? Muchas gracias. Bueno, Muchas sí, gracias pero porque le- me gusta esa tengo cosa un poquito antropológica más y de tiempo química. acá, entonces ¿Vos sabés? y les cuento lo siguiente. Miren, Sí. en la columna pasada, justo se hizo un año de que yo hubiera estado en el programa anterior, que justo Sí. coincidió con la semana de la ciencia y la tecnología, que fue cuando ustedes me habían convocado. Y ahora justo, en la columna pasada, ahí justo se hizo un año porque volvió a coincidir con la semana de la ciencia y la tecnología. Entonces, ustedes recordarán que a veces yo tengo como el berretín de hacer como una dedicatoria. Entonces, esta se la voy a dedicar a los integrantes y organizadores de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. En particular, a Joel de León y Ana Moreno, porque es con los funcionarios que yo he interactuado más a través de todo mi vínculo con la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, Y el último perfecto. saludito. La columna anterior del ceviche, se la dedico a una muy buena compañera de viaje que estuvo cuando yo me intoxiqué, que es Beatriz la Negra Durán. Muchas gracias. Ah, bueno. Perfecto, gracias a ti. Nos volvemos a reencontrar. Un abrazo Nos grande y muchas reencontramos. gracias. Adiós. Seguimos haciendo Pura Radio.